Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Paola y primero que nada, feliz año nuevo. Ya sé que el año pasado no nos vimos tan seguido, al menos no tan seguido como yo hubiera querido. Mi intención del año pasado era hacer un video al mes y al final solo hice 4 videos. En mi defensa terminé la tesis. Yay. Entonces, este año esperen más videos de mi parte y yo espero verles aquí más seguido. El día de hoy quiero hablar de Black Panther Wakanda Forever, o en español Pantera Negra Wakanda por siempre, que es una película que vi a finales del año pasado. Y a finales del año pasado empecé a tomar notas para hacer este video. ¿Por qué me tardé 2 meses en hacerlo? Preguntarán ustedes. De la primera película nunca he hablado en público, principalmente porque siento que ya se dijo todo lo que se tenía que decir y por gente que sabe más que yo. Por ejemplo, abajo en la descripción les voy a dejar un video que yo recomiendo muchísimo, que es de uno de mis youtubers favoritos, The Signifier. Él acaba de sacar hace relativamente poco su video de Black Panther, de la película original, y yo creo que ahí está todo lo que se tenía que decir de la primera película. En este video yo voy a tomar algunos de los puntos que ya mencionó él, pero yo no me voy a enfocar en la primera película, yo voy a hablar casi exclusivamente de la secuela y específicamente de lo que me gustó, de los temas más importantes que abordan, donde siento que mejora con respecto a la primera película y donde siento que se quedó un poquito corta. Así que sin perder más tiempo, ya saben, como siempre, vayan por su bebida favorita, siéntense en un lugar cómodo y hablemos de Black Panther Wakanda por siempre. Spoilers. En este video vamos a comentar toda la película, incluyendo la escena final, la de los créditos y algunas cosas de los cómics. Ahora sí, ahora ya. De una vez les aviso. Tomé 3 semestres de francés y no pronuncio las cosas bien. O sea, mi maestra de francés hacía caras cuando yo hablaba. Prepárense porque hay muchos nombres franceses en esta película y no voy a poder pronunciar bien ninguno. Black Panther Wakanda Forever es la secuela de la película Black Panther, estrenada en el 2018, dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, quien falleció de cáncer en el 2020. Su muerte fue una sorpresa para casi todo el mundo, ya que solo las personas de su círculo más cercano sabían lo que estaba sucediendo, y el script para la secuela protagonizada por él ya estaba terminado cuando él murió, por lo que hubo que volver a escribir toda la película. Apenas estábamos terminando de llorar cuando se armó la discusión sobre si iban a conseguir a otro actor para el personaje de T'Challa, con algunas personas diciendo que era importante tener un T'Challa para la gente joven de hoy en día, específicamente en términos de representación, y con otras personas diciendo que Chadwick era una persona particularmente importante para la cultura afroestadounidense y que sería una falta de respeto absoluta reemplazarlo. Marvel anunció que no lo iban a reemplazar. Chadwick siempre sería T'Challa en el MCU, que es el universo cinemático de Marvel, y el MCU tendría que adaptarse a la situación. 2 años más tarde y tenemos Black Panther Wakanda Forever, aunque no llegó sin su serie de problemas de producción por la pandemia, por accidentes en el set, por uno que otro comentario medio polémico por parte de miembros del cast y por supuesto por el tremendo hueco que dejó Chadwick. En esta película se ve el cuidado y se ve el amor que le pusieron todas las personas que estaban trabajando. Se nota que Ryan Coogler, el director, le echó ganas y me gusta que se vea eso. Todos los actores y las actrices están haciendo un excelente trabajo, especialmente Angela Bassett como la reina Ramonda, hija de Lumumba, reina reinante de Wakanda. Hace unos meses vi finalmente Thor Love and Thunder y hasta me enojé un poco de lo chafa que les quedó. Y esto es algo que no es exclusivo de Thor, creo que en Thor se nota mucho más. Pero todas las películas de Marvel de un tiempo acá tienen menos calidad, tanto así que Kevin Feige acaba de decir hace relativamente poco que para la siguiente fase, la fase 5, van a enfocarse más en calidad y no tanto en cantidad. Y qué bueno, porque sí se notó el cambio. Pero eso no sucede en Black Panther Wakanda Forever. Igual que la vez pasada, me gusta mucho M'Baku. M'Baku es de mis personajes favoritos y en Wakanda por siempre sale un poco más esa personalidad que ya se vislumbraba en Black Panther. Y me gusta que se nota que viene de una cultura diferente. No todas las tribus son iguales y esto se ve en los comentarios que M'Baku constantemente hace sobre ciertos estereotipos que las otras personas podrían tener sobre él, sobre su cultura, sobre vivir en las montañas, etcétera, etcétera. Entonces me gustan todos esos detalles porque le dan como mucho más vida al mundo de Wakanda. Y sobre todo
todo me gustan esos personajes que podrían haber sido estereotipos. Mako es un tipo grande y musculoso, podría ser muy fácilmente esa persona que golpea antes de pensar, pero no es así. Es un hombre sabio, es un hombre que analiza las situaciones, que evalúa, que toma en cuenta a las demás personas, a su tribu y a Wakanda en general, y es un consejero. Me gustó mucho lo que hicieron con Namor. Me gustaron los cambios que le dieron al personaje en general, a su origen y hasta su nombre. Porque originalmente en los cómics, Namor, pronunciado Namor, viene de Atlantis y se llama Namor porque su creador Bill Everett estaba buscando nombres que se pudieran leer como hacia adelante y hacia atrás. Entonces escogió Namor porque al revés es Roman y se le hizo que estaba cool. Y no es que esté diciendo que es malo. Marvel tiene una larga historia de poner nombres nada más porque suenan. Reed Richards, Peter Parker, Bruce Banner, muchas aliteraciones. Pero para cuando Ryan Coogler está haciendo esta película y está escribiendo el script de esta película, ya tenemos un personaje acuático en la pantalla grande que viene de Atlantis y ese es Aquaman. Entonces claramente había que darle una refrescada y la solución de Coogler es mover a Namor de Atlantis a un nuevo lugar que se llama Talocan. Namor ya no es Namor porque, y eso es lo más padre, tomó su nombre de lo que le dijo un colonizador español y entonces ese es el nombre que utiliza para sus enemigos. Está cool. Y Tenoch Huerta hace un trabajo excelente con el personaje. Me gustó la forma en la que lograron integrar lo que pasó con Chadwick con el resto de la trama. Siento que fue la mejor solución a la discusión de si poner a un T'Challa nuevo o no. Y fue una forma muy respetuosa y muy linda de despedirse de T'Challa y sobre todo de Chadwick. La película tiene literales minutos de silencio. Y en la sala de cine donde yo estaba llenísima. Y en esos minutos de silencio no se escuchaba absolutamente nada. Toda la gente estaba callada. Nada más se escuchaba de pronto una que otra persona haciendo todo lo posible por llorar bajito, porque claramente todos estábamos llorando. Entonces sí, se me hizo una buena solución lo que hicieron tanto con el personaje de T'Challa como con los homenajes de Chadwick. Sobre todo creo que Ryan Coogler hizo un muy buen trabajo balanceando los temas de la película, porque sí es una película con fuertes temas y mensajes antiimperialistas, pero también tenemos este asunto de que Chadwick ya no está y esa pérdida del personaje más importante para toda la película y dentro del mundo de la película, para su familia, para su tribu, para su nación, para el universo de Marvel en general. Siento que está muy bien cómo maneja esa pérdida, porque su ausencia está presente en todos los aspectos de la película. Cada decisión que toman los personajes, cada conversación que tienen, cada acción y cada reacción que tienen a lo que están viviendo es afectada por la ausencia de T'Challa. El primer arco de Shuri en esta película, por ejemplo, es que no puede procesar la muerte de su hermano porque siente culpa por no haberlo podido salvar, porque T'Challa no le dice más que a su familia directa. Solamente Nakia y su hijo sabían que estaba muriéndose. Entonces su muerte es una sorpresa para su familia más extendida y para Wakanda en general. Y esto es algo que Shuri no puede procesar y que está afectando todas sus decisiones sobre por qué necesitan mejor tecnología, por qué no está preparándose ella para ser la siguiente Black Panther, qué va a pasar con el trono. Ramonda está gobernando de nuevo, pero se entiende que solamente está reinando en lo que resuelven y deciden qué hacer con respecto al trono. Y aunque Ramonda está gobernando y está tomando muy buenas decisiones, en mi opinión personal, se siente un hueco en Wakanda y se siente una ligera inestabilidad, porque Wakanda no nada más perdió a su rey, perdió a la persona que lo protege. Y es aquí donde sale el verdadero enemigo de la película y entra el otro tema más importante. Al inicio de la película, encontramos a Ramonda dando un discurso ante las Naciones Unidas. Puede ser que sea el Consejo de Seguridad, la verdad es que ya no me acuerdo, pero el punto es que está en un lugar internacional y hay otros mandatarios. Y ella básicamente les está diciendo que no les va a dar vibranium porque no se lo merecen, porque lo van a utilizar para hacer armas y a Wakanda no le interesa ser cómplice en eso. Entonces, este es un paso para atrás de lo que sucedió en la película anterior, porque al final recordamos que T'Challa en un discurso ante las Naciones Unidas dijo que Wakanda iba a compartir su conocimiento y sus recursos. Y lo que Ramonda dice es que sí van a compartir su conocimiento, pero de ninguna manera van a dar los recursos porque los demás países no se lo merecen, porque no se van a controlar. Mientras tanto, vemos que en Mali, creo que es un centro de investigación de Wakanda,
un grupo paramilitar francés está atacando el lugar para tomar el vibranium por la fuerza. Este grupo, por supuesto, es detenido por las horas milagre y son expuestos ante las demás naciones con pruebas de que uno de los países miembros, o sea, Francia, estaba detrás del ataque. La representante de Francia queda humillada, el verdadero enemigo de la película queda expuesto y yo dije... ¿Y por qué digo que el enemigo queda expuesto? Porque sí, el antagonista es Namor, el niño sin amor, pero el verdadero enemigo es el imperio. Específicamente el imperialismo de los países occidentales. Hasta cierto punto. Póngale un asterisquito. Primero que nada, me llamó la atención que la base de investigaciones o el centro de investigaciones de Wakanda está en Mali. Mali fue una colonia francesa hasta 1960 y desde entonces y actualmente ha tenido relaciones muy tensas con Francia, principalmente porque Francia no deja de meter su cucharota desde que se independizaron, pero ese es un tema para otro día. Sin embargo, la película acaba de empezar y ya tenemos esa primera instancia de un poder europeo, imperialista, tratando de tomar algo que no le corresponde de un país africano por la fuerza. Y esta no es la única acción tomada por una potencia mundial para extraer algo que no tienen y que no les corresponde de otro lado. Así como Francia está tratando de sacar el vibranium que está en Mali, Estados Unidos está en el fondo del océano Atlántico tratando de encontrar lo que ellos piensan que es un banco de vibranium. Específicamente la operación la están llevando a cabo la CIA y los Navy SEALs, que son los equipos tierra, mar y aire de las Fuerzas Armadas estadounidenses. El asunto es que ellos no saben que este depósito de vibranium en el fondo del océano está en Talocan, una civilización que el mundo no sabe que existe. Entonces son atacados por los guerreros de Talocan, son asesinados y es donde nosotros como audiencia vemos por primera vez a la gente de Talocan y ellos piensan que son los de Wakanda, aunque son azules, pero ok. El caso es que quedan alertados de que hay alguien ahí defendiendo ese depósito de vibranium y Talocan queda alertado de que hay alguien ahí tratando de sacar ese vibranium del depósito. Y Talocan decide que la culpa la tiene Wakanda. Porque si Wakanda no hubiera dicho la verdad y hubiera compartido que tiene en realidad muchísimo vibranium, no estarían buscando las otras naciones obtenerlo a como del lugar. Namor sabe que si Talocan es descubierto, van a ser el blanco de distintos ataques en los cuales otras naciones están tratando de extraer el vibranium que ellos tienen, como le está pasando actualmente a Wakanda. Es ese conocimiento lo que lleva a Namor a revelársele a Shuri y a Ramonda y básicamente obligarlos a eliminar la amenaza. Wakanda, como país miembro de la comunidad internacional, claramente está obligado a operar según las normas internacionales, pero Talocan no, y a Namor no le interesa. Entonces él quiere que vayan a otro país y que maten a una persona. También se me hizo interesante que en esta película Namor es un producto directo del imperialismo. Toda su historia y toda su motivación tienen que ver con su experiencia directa con un país colonizador. Cuando explica su origen, vemos que Talocan era un pueblo ubicado en la península de Yucatán, en la superficie. No era México, porque México no existía como lo conocemos actualmente. Y era aparentemente un pueblo más de los pueblos mayas, el cual se ve obligado a buscar una respuesta con el vibranium y en el mar, gracias al contacto que tienen con el Imperio Español. Los españoles están colonizando, están matando gente, están trayendo enfermedades y la gente de Talocan no sabe qué hacer. Y es por eso que consumen la planta que tiene vibranium y es por eso que tienen que dejar todo lo que conocían y adaptarse a una vida bajo el mar. Sin embargo, Namor explica que, por ejemplo, su madre siempre extrañó y añoró esa tierra y ese hogar que tuvo que abandonar. Entonces, cuando su mamá muere, regresan a la superficie para poder enterrarla en la tierra que ella tuvo que dejar. Y lo que se encuentra es con básicamente colonizadores españoles torturando a personas mayas esclavizadas. Inmediatamente Namor les prende fuego y se acaba el numerito. Y yo dije, nice. Pero es por esa experiencia que Namor aprende lo que realmente significa que un imperio llegue a la puerta. Y es por eso que está dispuesto a hacer todo lo posible por proteger a Talocan, incluyendo declararle la guerra a Wakanda. Si no hubiera imperio, no tendríamos este problema entre Talocan y Wakanda. Y me gusta que la película no tiene problema en señalar a países que han sido y siguen siendo
imperialistas y haciendo referencias a personajes revolucionarios importantes. Vamos, el primer país al que señalan por imperialista es Francia y actualmente 14 países africanos siguen endeudados con Francia porque están pagando su liberación. Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Congo-Brazzaville, Costa de Marfil, Gabón, Guinea-Bissau, Mali, Níger, República Central Africana, Senegal y Togo deben actualmente poner el 85% de sus reservas extranjeras en el Banco Central de Francia. Y sí, hay quien dice que este sistema de depósito es para darle estabilidad financiera a esos países, pero la realidad es que es una deuda colonial forzada, ya que si alguien se rehúsa a pagarla, si alguna nación se rehúsa a participar en este jueguito de estabilidad, casualmente es víctima de golpes de estado y los mandatarios son asesinados y pasan cosas malas, como pasó con Thomas Sankara, icono revolucionario antiimperialista y primer presidente de Burkina Faso, quien fue asesinado en 1987 y quien fue el primero en ocupar el puesto de primer ministro de la República Democrática del Congo, la cual antes había sido colonia belga. En 1960, Patrice Lumumba dio un discurso ante las Naciones Unidas criticando el imperialismo belga y europeo, no nada más en el Congo, sino en el resto de África. Su discurso fue también un llamado a las naciones africanas a resistir la opresión a la que estaban siendo sometidas y a luchar por su liberación, y Lumumba fue asesinado el año siguiente. Y si el nombre Lumumba les suena familiar, es porque ya fue mencionado en este video al menos 2 veces y porque fue mencionado en la película de Black Panther, porque la reina Ramonda es presentada como hija de Lumumba ante las Naciones Unidas en la primera escena de la película. Y esta tampoco es la única referencia, digamos, de nombre a figuras históricas importantes. En la escena final, cuando Shuri conoce a Toussaint, el hijo de T'Challa, le dice que tiene un buen nombre porque tiene mucha historia. Y esa historia se refiere a la de Toussaint Louverture, líder de la Revolución Haitiana, que fue el primer movimiento revolucionario en Latinoamérica y el único lugar en la historia moderna donde personas esclavizadas se levantaron en contra de sus opresores y tuvieron éxito. La victoria de esa revolución de personas esclavizadas resultó en la abolición de la esclavitud en Haití, en ese entonces llamado Santo Domingo francés, en la expulsión del gobierno colonial y en la declaración de independencia en 1804. Por supuesto, el imperio siempre va a hacer lo que el imperio hace y en 1825 Francia regresó para cobrarles por los bienes perdidos de los propietarios. Y los bienes, por supuesto, eran las personas esclavizadas. Pero con la amenaza en la puerta, pues Haití no tuvo más opción que pagar. Y nada más para que nos demos una idea de cómo opera el imperio. Después de que se independizaron las que habían sido sus colonias, la demanda era por 150 millones de francos franceses que deberían entregarse en 5 pagos anuales, mucho más de lo que Haití podía pagar. Así que Francia presionó a Haití para que obtuviese un préstamo de un grupo de bancos franceses a fin de empezar a pagar, y esto se llegó a conocer como la doble deuda. Los pagos hechos a Francia le costaron a Haití entre 21.000 y 115.000 millones de dólares en crecimiento perdido a lo largo del tiempo. Eso representa unas 8 veces el tamaño de toda la economía de Haití en el 2020. Pero volviendo a Black Panther, el asunto con estas películas es que sí está padre que tengan tantas referencias y homenajes a figuras importantes en la historia de África y de la diáspora africana, y que tengan un fuerte mensaje antiimperialista, pero ese mensaje solamente puede llegar hasta cierto punto. Siempre tienen un límite, y ese límite es por el contexto en el que estas películas fueron creadas, porque son un producto creado por Disney, que no solo es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo, sino que, como ya mencioné en mi video de Falcon and the Winter Soldier, Disney constantemente colabora con el Departamento de Defensa estadounidense, y ni a la compañía ni al Departamento de Defensa les conviene financiar o apoyar productos que sean tan críticos del papel que juega Estados Unidos en el mundo, especialmente cuando estamos hablando de imperialismo. En la primera película esto se ve muy claro en el personaje de Everett Ross. Everett Ross salva a Nakia, es amigo de T'Challa, es buena onda con Shuri y es un agente de la CIA. Y la CIA es probablemente la agencia más utilizada por los Estados Unidos para intervenir, digamos, en la política de otros países, ya sea de manera directa o indirecta, incitando y financiando golpes de Estado, asesinando mandatarios y desestabilizando regiones completas. Su historial de intervenciones es tan largo que podríamos organizarlo por categoría, por orden alfabético, por orden cronológico, por región o por continente. Y es un representante de esa agencia el que está colaborando con el rey de Wakanda como si sus intereses estuvieran alineados,
como si fueran buena onda. Citando a FD Signifier, Everett Ross podría haber sido un periodista, podría haber sido un agente de S.H.I.E.L.D., pero no, decidieron mantenerlo como un agente de la CIA. Y está en una película llena de afrofuturismo y de referencias explícitas al panafricanismo, que es un movimiento que históricamente ha sido atacado una y otra vez por la CIA. Y es aquí donde cambian un poco las cosas en la segunda película, porque en esta película vemos como Everett Ross activamente se va contra los intereses de la agencia para la que trabaja y por extensión contra los intereses de Estados Unidos, porque entiende que lo correcto es ayudar a Wakanda. Decide proteger a Wakanda, aunque sabe que no solamente peligra su posición como agente, sino su libertad en general, porque pues eso es traición. Y esto es algo que él dice abiertamente cuando Valentina Alegra, la directora de la CIA, lo confronta en la cocina y lo acusa de traidor. Y estuvo divertida la escena porque él le pregunta que si se imagina lo que ellos harían, es decir, los Estados Unidos harían si estuvieran en la posición de ser la única nación con vibranium en la Tierra. Y Valentina contesta con un sueño con eso. Y lo arresta por haber traicionado los intereses imperialistas de su país. Y la escena sí está divertida. O sea, sí es un momento en el que uno alza las cejas, voltea a la cámara y dice, eso es cierto. Pero volvemos a los límites de los que estábamos hablando hace un momento. Y el límite de este tipo de comentarios en esta película no está tanto en lo que se está diciendo, sino en quién lo está diciendo. ¿Quién es el personaje que está no nada más soñando con los intereses imperialistas, sino dándoles voz? Spoilers para quienes no conocen al personaje de los cómics, ni sospechan que la mujer que ha estado reclutando villanos y antihéroes en momentos de vulnerabilidad y manipulando a Yelena Belova para matar a Clint Barton sea mala. O sea, si es sorpresa que es mala, no sé qué decirles. Pero Valentina Alegra de Fontaine, directora de la CIA y ex esposa de Everett Ross, nuestro colonizador favorito, su alter ego es Madame Hydra en los cómics. No sé qué vayan a hacer en el MCU, pero el punto es que Madame Hydra es mala y es ella quien está diciendo esto de forma tan abierta. Entonces sí me reí en la escena, pero parte de mí no pudo evitar suspirar y decir, aquí vamos de nuevo, porque esta no es la primera vez que nos pasa. En Capitán América y el Soldado del Invierno, la idea de poner helicarriers en el cielo con un programa o con un algoritmo que está diseñado para buscar criminales y eliminarlos antes de que cometan un crimen es claramente una mala idea, como dice Steve Rogers. Pero inicialmente es presentada como una idea que viene de S.H.I.E.L.D., que es una agencia del gobierno estadounidense. En el universo Marvel, por supuesto, S.H.I.E.L.D. no existe en la vida real. Pero esta idea no creo que sea algo que simplemente se le ocurrió a los escritores. En Estados Unidos ya hay programas donde personas inocentes son el blanco de espionaje, de acoso y de violencia por parte del Estado porque no son criminales, pero podrían serlo. Especialmente después de los ataques del 11 de septiembre, agentes del FBI comenzaron a infiltrar comunidades musulmanas para prevenir futuros ataques. Prevenir entre comillas, por supuesto. Lo que hacían era empezar a asistir a las mezquitas, a entablar conversaciones con miembros de la comunidad y empezar a buscar personas que fueran susceptibles a ideas extrañas. En muchas ocasiones, estas personas eran personas con algún desorden mental, con algún problema de bipolaridad, con problemas de esquizofrenia o simplemente personas muy dolidas por alguna pérdida, por la violencia que vivían regularmente, no nada más por parte del Estado, sino por otros miembros de la población. Y fue en eso que entra el FBI con sus agentes infiltrados para platicar con ellos de lo malo que era el gobierno con ellos, cómo ellos eran las víctimas, que sí eran y sí era el gobierno malo con ellos, pero para incitarlos a mandar un mensaje de regreso, a enseñarles una lección. Hubo varias ocasiones en las que los agentes planeaban un ataque, lo organizaban todo y estaban constantemente insistiéndole a la gente hasta que sonsacaban a alguien para que dijera que sí a participar. Y entonces la persona era arrestada, enjuiciada y en el peor de los casos enviada a la cárcel. Cuando en realidad no habían participado, habían dicho que sí, pero no habían hecho nada porque el plan nunca se hizo, porque no estaba diseñado para hacerlo. Y cuando ni siquiera habrían considerado cometer un crimen si no hubiera estado esa persona manipulándolos durante meses. Esta práctica se llama entrapment y es algo parecido a lo que querían hacer en Capitán América y el Soldado de Invierno. Era buscar gente que consideraban que podían ser criminales porque se veían como criminales o tenían el potencial para ser criminales y eliminarlos antes de que pudieran hacer algo. Es decir,
cuando no habían hecho nada y eran inocentes. Y el plot twist de la película es que no es una agencia de gobierno la que lo dijo, no es SHIELD, es Hydra. Hydra estaba infiltrado en el gobierno. Entonces no es el estado policial, es Hydra. Y en Black Panther Wakanda Forever no es la CIA, que es una agencia de gobierno estadounidense, la que está soñando con todo lo que podrían hacer para el imperio estadounidense. Es Hydra. Otra vez. A lo que voy con todo esto no es que entonces por eso la película no me gustó, o que yo espero que un producto de Disney o de Marvel sea revolucionario. No estoy diciendo nada de eso. La película, top 5 de películas de Marvel, me gustó muchísimo y yo jamás espero que mis películas de Disney sean revolucionarias. Simplemente esas son cosas que me llaman la atención cuando estoy viendo las películas y que me gusta comentar. Pero sí disfruté la película, sí lloré y sí la voy a volver a ver cuando salga en Disney Plus. A mi gusto, habría estado ideal que la película estuviera dividida en 2 partes, o sea que fueran 2 películas en lugar de una, porque con todo y que dura casi 3 horas, siento que estuvo un poco limitada en cuestiones de tiempo por todos los temas que estaba abarcando y por todas las ideas que pues estaban manejando. Siento que en la primera parte habríamos podido explorar ese primer arco de Shuri, que es el de la culpa de no poder hacer las paces con la muerte de T'Challa. Habríamos podido pasar más tiempo en Talocan, conociendo no nada más Talocan, porque pasamos como 15 minutos ahí y no se veía nada porque estaba demasiado oscuro, porque las películas ya no usan luces, sino explorando las similitudes entre ambos pueblos y profundizando un poco más la relación entre Namor y Shuri, no románticamente hablando, sino en términos de como gobernantes, como personas que han sido lastimadas, etcétera, etcétera. Porque entonces siento que ese no de Shuri, de que no va a matar a Riri, quien por cierto también está en la película, siento que habría tenido más peso y podríamos haber cerrado esa primera parte con el ataque de Talocan a Wakanda. En la segunda película podríamos haber explorado más las consecuencias de ese ataque, porque ahí es donde inicia el nuevo arco de Shuri, que ya no es nada más lo de la muerte de T'Challa, sino la pregunta de quién va a ser ella como Black Panther. ¿Va a ser más como Killmonger, que se va a dejar llevar por el odio y por la sed de venganza? ¿Va a ser más como T'Challa, que era sobre todo una persona noble y que perdonaba a la gente, como perdonó a Zemo en Capitán América 3? ¿O va a ser alguien diferente? Y esa es una pregunta importante que la película hace y que habría sido un poco más interesante explorar. Pero sí siento que por ser parte del MCU y porque hacen sus planes de qué películas van a sacar como 10 años antes, claramente había límites. Y bueno, o sea, al final eso es como lo que yo creo que habría podido funcionar, pero yo qué sé, yo estoy haciendo videos enfrente de la calefacción y Ryan Coogler está haciendo películas multimillonarias. En fin, eso fue todo. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle clic abajo en me gusta, compártanlo con sus amigos, amigas y familiares. Nos vemos muy pronto para hablar, probablemente, de los libros que leí en enero. Que estén muy bien. Bye.